No me está gustando mucho cómo está quedando esto, la verdad. A ver cómo hago esto, porque ya he grabado muchas veces el comienzo de este vídeo, otras tantas he comenzado a tratar el tema, pero no consigo pillarle el punto para sentirme cómodo y sentir que lo que estoy contando es interesante para la audiencia. Estoy acostumbrado a hablarle a la cámara, porque he hecho ya muchas revisiones de Drag Race, pero a pesar de que ahí en muchas ocasiones expreso mi opinión personal e incluso me posiciono políticamente en según qué temas, cuando se trata de hablar de mi experiencia vital y personal, aún me cuesta y siento que no va a terminar de ser interesante. Entiendo que la gran mayoría de la gente que está aquí es por las revisiones, pero a mí de vez en cuando también me apetece salir de esa caja y mostrar ciertas cosas, aunque al principio me cueste. Y no es la primera vez que hago vídeos de ese tipo, porque anteriormente, hace unos años, ya grabé vídeos comentando sobre mis proyectos de diseño de moda, tanto durante la carrera como alguno a posteriori, teniendo en mente siempre que en algún momento me gustaría hablar del proyecto que voy a comentar en este vídeo. Aviso de que va a ser un vídeo posiblemente largo porque yo me enrollo como las persianas y sinceramente me quiero explayar, así que os invito a que os pongáis a hacer cosas, me tengáis de fondo porque visualmente no voy a enseñar nada interesante y cuando lo haga os avisaré, y tratéis de disfrutar de la experiencia mientras yo también me amoldo a esta faceta de hablar un poquito más de mi vertiente más personal, porque ya digo, este fue un proyecto que resultó ser un punto de inflexión en mi vida y me gustaría tratar el antes, el durante y el después, que llega hasta prácticamente la actualidad. Así que voy a comenzar un poco a hablar de los preliminares, que es la previa a mi formación universitaria. Y nos vamos a rebobinar en la historia hasta 2006-2007, justo antes de la crisis, en ese momento de éxtasis social y económico, en un mundo donde la estética era ultra recargada y absurda, se inspiraba en lo hippie, la figura de la mujer estaba hiperfeminizada y supersexualizada, los hombres también estaban hipermasculinizados y supersexualizados. De hecho, se había creado el concepto de metrosexual para referirse a aquellos hombres que se cuidaban y que tenían miedo de que esos cuidados pusiesen en duda su sexualidad, su heterosexualidad, y también se estaba tratando ya de manera un poquito más abierta el tema de los derechos LGBT. De hecho, en 2005 se aprobó en España la ley del matrimonio igualitario. Y en todas estas yo estaba ahí estudiando los 2 últimos años de la formación escolar en España, que corresponden al bachillerato, que se estudian con 16, 17 y 18 años según cuando hayas nacido. La cosa es que aquí en España bachillerato supone el primer paso en tu formación académica, porque es cuando tienes que tomar una decisión que va a acotar las decisiones de tu futuro. Es una decisión que luego se puede medio cambiar, pero es complicado. Hay bachillerato de ciencias, de letras, de humanidades, artístico, y quizá el artístico es el que más se amoldaba a mí. Pero había 2 problemas. El primero es que la formación artística que recibimos en el colegio es simplemente nefasta. Entiendo que la sintaxis y las ecuaciones de segundo grado son muy importantes, pero morches, también hay gente que somos creativos, necesitamos y merecemos un poquito de atención. Y la segunda es que en mi colegio no se ofertaba ese bachillerato. En aquellos años, en Madrid por lo menos, era bastante complicado encontrar un centro que tuviese esta opción, y a pesar de que mi colegio actualmente sí que la tiene, en aquel momento no. Y me diréis, ¿y por qué no te cambiaste de centro? Pues bueno, la opción se medio valoró, pero como todo niño y adolescente que creció en un entorno escolar en los 90 y principios de los 2000, mi experiencia como persona LGBT fue cuestionable y no quería volver a pasar por lo mismo. Así que decidí que más valía lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque en el caso de cambiarme de centro y que todo este proceso se repitiese, se hubiese sentido como un fracaso para mí yo de 16 años y no sé cómo hubiese salido de ahí, si es que acaso hubiese salido. Así que ahí estaba yo en primero de bachillerato con mis 16 años, pasándolo fatal de lunes a viernes con asignaturas súper mega aburridas que no me motivaban en lo absoluto. Y además
confluyó que en ese momento yo conocí lo que es salir de fiesta por la noche por el ambiente LGBT. Y esto no tiene nada que ver con un despertar sexual ni nada de eso, porque de hecho yo he sido siempre muy poco ligón en las discotecas, sino con experimentar lo que es la libertad de poder ser quien yo era sin necesidad de fingir, de mentir, simplemente vivir sin ser juzgado. Y esta dicotomía de un ambiente escolar en el que me sentía personalmente reprimido y en el que tampoco había una motivación real en contraposición a un mundo de fiesta en el que me lo pasaba bien y podía ser yo 24/7, confluyeron en que mi rendimiento escolar cayese en picado. De hecho, primero de bachillerato fue un año simplemente desastroso, catastrófico. Ni siquiera iba a clase, y no es que fuese por ahí de pellas o hacer novillos, sino que me quedaba en casa durmiendo. Para mí, de lunes a viernes era simplemente un trámite que tenía que pasar lo más rápido posible para llegar el fin de semana y salir de fiesta con mis amigos mariquitas y pasármelo bien. Luego, segundo de bachillerato fue un poquito mejor después de pasar ese trámite de primero, en el que por cierto suspendí muchas asignaturas y me pasé todo el verano estudiando, porque había una asignatura que era Historia del Arte, que si bien no es el culmen de lo artístico, por lo menos era un vínculo con este mundo que me interesaba a mí más. Y me aferré a esa asignatura como un clavo ardiendo para mantener mi motivación de cara a terminar la formación escolar y empezar la universidad. Y aquí es donde llegamos ya al inicio de mi formación como diseñador. Realmente podría hacer un vídeo exclusivamente hablando de esto, porque donde yo estudié, wow, era un mundo de fantasía y de color a niveles estratosféricos. Salimos todos de ahí con un montón de pajaritos en la cabeza. Pero es que ocurrieron tantas cosas en aquellos años. Yo empecé a estudiar diseño de moda en 2009, si no recuerdo mal, que fue un año después, justo de que estallase la crisis de la burbuja inmobiliaria, y de repente todo aquello que nos habían contado de que estudiar una carrera iba a prácticamente asegurar nuestro futuro empezó a difuminarse. El mundo laboral cambió por completo y las universidades no estaban preparadas para eso, especialmente la mía, que como ya he comentado en algún vídeo anteriormente es el IED, Instituto Europeo de Design, que era, pues eso, un mundo de fantasía y de color. Ahí solamente había gente que tenía mucho dinero, no sabían qué gastarlo y se pagaban la carrera para fingir que hacía algo. Y lo peor es que el propio centro lo sabía y estaba dirigido por gente exactamente igual. Era una locura. Una locura que en el primer año fue muy divertida porque yo conecté por primera vez con mi vertiente más creativa y de repente tenía muchísimo que explotar, que explorar y que sacar de mí, pero a medida que pasaban los cursos, que eran 3 en mi caso, empezaba a hacerse un poco de bola, porque a pesar de que estaba feliz en un ambiente que más o menos aceptaba que yo fuese LGBT, con los peros y aquellas cositas de la época, pero en general no estaba mal visto y podía ser creativo, no había mucho orden ni coordinación. De hecho, durante mi segundo año lo pasé regulinchi porque empezaba a tener dudas de que moda fuese a lo que yo me quería dedicar. Simple y llanamente porque aquella universidad no tenía un plan de estudio ni una formación real y estábamos todos un poquito perdidos. Sin embargo, ya llegamos al proyecto final, perdón por todo este tostón que ha sido la previa y la introducción al tema, y es que el tercer curso, el último, estaba enfocado al TFG, trabajo final de grado, que en mi caso no era un grado en concreto, pero bueno, usaremos TFG para abreviar. Y aquí nos daba libertad para hacer lo que nosotros quisiésemos mientras que estuviese relacionado con el diseño. Ni siquiera se nos exigía que fuese de diseño de moda, porque hubo gente que hizo fotografía y diseño gráfico, pero tenía que ser algo que englobase el diseño. Y yo quería hacer algo de diseño de moda naturalmente. Sin embargo, ya digo, la formación en mi universidad era bastante caótica y yo estaba muy perdido. Sabía que en la moda
estaba mi motivación, pero no encontraba exactamente en qué sector, porque prácticamente todo lo que habíamos estado estudiando y practicando hacía referencia a la moda femenina. Y durante el verano de segundo a tercero, que además yo ni siquiera me fui de vacaciones, me quedé leyendo libros y formándome, buscando información de cara a escoger el tema para tratar y hacer mi proyecto final, descubrí que quizá la moda femenina no era lo que yo quería hacer. Más que la moda femenina, la moda de mujer, porque aquí aprendí la diferencia entre femenino y mujer, que no son sinónimos. Y es que en estos días de investigación, de lectura de libros, de búsqueda de referencias, me topé con una foto que siempre me había gustado mucho, que es la foto del New Look de 1947 de Christian Dior. Un look que representa todo lo que aborrezco en la moda para mujeres, pero en cuya foto se ve increíble. Me encanta todo de este conjunto a nivel estético, desde el uso de colores, los tejidos, y en esta foto en concreto me fascina la pose tan artificial y las geometrías que hacen este sombrero con la cinturita tan estrecha, el volumen que tiene y que continúa en la falda. Creo que es una foto increíble y recuerdo estar viéndola y pensar, ojalá yo tuviese la opción de vestirme así. Y aquí fue donde se me encendió la bombilla y, uniendo las piezas del rompecabezas, llegué a la conclusión de que mi proyecto final tenía que tratar sobre moda para hombres, pero sin renunciar a todo lo que ofrecía la moda de mujer. Y consideré que la opción más asequible para llevar a cabo este concepto era usar de referencia diseños de alta costura de mujer que se habían presentado a lo largo del siglo XX y adaptarlos a una silueta más parecida o más similar a lo que la gente espera que sea la silueta de un hombre. También es cierto, y aquí tengo que comentar, que estamos hablando de 2010-2011, un momento en el que, a pesar de que se empezaba a hablar de androginia y había hombres que usaban prendas de mujeres en las editoriales y en las pasarelas, no había llegado el boom que llegó después con Palomo Spain, que presentó lo que es el hombre femenino ya de una manera más oficial. Era una idea relativamente moderna y nueva para los estándares del momento. El caso es que durante ese año yo descubrí e investigué muchísimo sobre moda, pero también sobre mí, porque no solamente planteé los bocetos de esta colección, que estarán apareciendo ahora en pantalla, adaptando a la silueta de lo que tradicionalmente se entiende como un traje sastre de hombre, diseños de Ward, de Vionet, de Balenciaga, respetando siempre las mangas gigantescas cuando las tenían, intentando adaptar las faldas a capas o a pantalones muy anchos que desde ciertos ángulos se viesen como si fuesen faldas, y especialmente el traje del New Look, que fue el único que mandé confeccionar para mí porque era absurdamente caro, y sinceramente la gracia de este proyecto era un poco que me referenciase a mí y quería salir yo vestido con mi propio trabajo a defender el proyecto. De manera que llegó el día de la presentación ante el jurado final de este proyecto. Estábamos todos nerviosos, recuerdo que había una especie como de backstage donde se podía cortar la tensión con un cuchillo porque estaban los alumnos más competitivos del curso y había bastante mal rollo. Sinceramente estaba muy en lo mío, estaba muy nervioso porque iba a presentar con mi propio diseño, llevándolo yo, y sentía que eso era muy personal y que me estaba exponiendo. Era la primera vez que iba a mostrar de una manera más o menos pública algo tan íntimo en lo que había estado trabajando durante el último año, porque no solamente era una colección para mí, también había desarrollado cierta idiosincrasia alrededor del concepto de hombre femenino, y durante la presentación hice énfasis, o traté de hacer mucho énfasis,
en que estaba hablando de un nombre femenino. No estoy hablando de un nombre homosexual, no estoy hablando de gustos, estoy hablando de feminidad a expensas de tu orientación. Es cierto que no fue una presentación especialmente brillante, tenía 20-21 años, hoy en día lo haría mucho mejor, es otro contexto, yo estaba muy nervioso y me estaba exponiendo muchísimo, me sentía hasta inseguro con lo que estaba llevando porque era la primera vez que estaba blandiendo con orgullo la feminidad por la que durante tantos años me habían castigado y de alguna manera condenado. Pero creo que lo hice bastante bien dentro de la situación que fue, hasta que llegó el momento de las preguntas del jurado. Y aquello fue un total y absoluto fracaso. En cuanto empezaron a hablar, a comentar y a hacer preguntas, me di cuenta de que o yo no había explicado bien lo que quería mostrar, o el jurado no lo estaba entendiendo, o en el peor de los casos simplemente no les gustaba. Recibí palos por todas partes. En concreto, recuerdo comentarios tanto de un miembro que era director de cine, con el que yo pensé que iba a tener un poquito más de sinergia, porque a pesar de que mi proyecto era serio, había cierta teatralidad que quizá le resultase atractiva, y de la diseñadora de moda, cuyo nombre me voy a callar, que fueron particularmente crueles. No sé si era su intención, pero tampoco les vi dubitando a la hora de ser tan críticos y decirme cosas como que ese proyecto visualmente era poco menos que un capricho y que a nivel comercial no tenía ninguna salida porque el tipo de hombre que yo estaba exponiendo no existía o era tan minoritario que a nivel comercial para un estudio de mercado se podía perfectamente depreciar. Y a mí esas palabras, que evidentemente fueron dichas de otra manera y de distintas formas, no fue solamente un único comentario, se me iban clavando en lo más profundo según las iban diciendo, y tampoco tenía yo muchas ganas de defenderme porque en aquel momento, siendo yo tan jovencito y tan inexperto, estando en una situación tan vulnerable y tan personal, tampoco me salía el defender y decir, bueno, pues te parecerá que somos pocos, pero seguimos existiendo y tenemos el derecho a que se nos considere. Y dejé que me afectasen más de lo que quizá me tendrían que haber afectado, porque me sentí total y absolutamente invisibilizado. Y me sentí invisibilizado en un ambiente, en un entorno y por gente en la que yo había depositado cierta confianza, porque en ese entorno universitario, de moda, de cine, de farándula, yo pensaba que no se me podía atacar por ser lo que soy. Y a pesar de que la intención del jurado no era, o espero que no fuese, ofenderme y hacerme sentir mal, me invalidaron y me invisibilizaron. La gente en la que yo había confiado, en la que yo pensaba por lo menos que podía confiar para mostrarme como yo quería ser, me estaba diciendo que simplemente me olvidase, que era un capricho y que el mundo no me iba a tener en cuenta y que a grandes rasgos no existía. Como éramos pocos, pues podíamos desaparecer y la gente no notaría nuestra ausencia. Y la verdad es que lo pasé bastante mal. Los 2 años después de estudiar diseño de moda fueron horrorosos. Al principio medio me mantenía, pero según pasaban los días me costaba horrores salir de la cama, no sabía qué hacer e incluso llegué a plantearme que quizá la moda no era a lo que yo me tenía que dedicar. Y a pesar de que yo siempre me he vestido un poco como se me ven en los vídeos, con los lacitos, con los colorcitos, y por eso el lazo es el logo de mi canal, empecé a aparcar esa manera de vestir para empezar a hacerlo de una manera más tradicional y dejada a propósito. Camisetas y vaqueros, algo más masculino o estereotípicamente heterosexual, porque
tampoco me sentía seguro con lo que yo era, a pesar de que nunca me había importado en exceso el hecho de ser una persona femenina, porque bueno, es lo que siempre había sido y había condicionado mi vida, pero no podía cambiarlo. Empecé a pensar que quizá pues tampoco tenía mucho sentido defender algo en lo que el mundo no creía y que el mundo simplemente no valoraba. Y en medio de esta vorágine en la que estaba un poco renunciando a lo que yo era y lo que había estudiado hasta el momento, estudié un año de concept art de videojuegos y modelado 3D porque quería desvincularme lo máximo posible de la moda. Ya digo, pensaba que no pertenecía a este mundo y sentía que el mundo de la moda me había dado una patada. Y ahí durante ese año reconozco que me lo pasé muy bien porque recobré otra vez la motivación por hacer cosas, me gustaba mucho lo que estábamos estudiando y me sentía cómodo porque era un mundo que no tenía nada que ver con la moda, donde no primaba lo estético, pero que aún así aceptaban de buen grado a las personas LGBT, aunque seguía un poco extrañando lo que había estado trabajando durante mis años de diseño de moda y en concreto durante la preparación de mi proyecto final. Y a partir de ahí fue cuando dije, es que no sé qué hacer, no sé en qué punto estoy porque hasta ahora he sentido que el mundo de la moda me ha dado una patada, pero he cambiado de entorno laboral y sigo sintiendo que el mundo de la moda es donde yo quiero estar. Y uno de mis compañeros de clase tenía un canal de YouTube y a mí anteriormente, cuando estudiaba diseño de moda, me habían comentado en varias ocasiones que me podía abrir un canal porque en aquel momento YouTube empezaba a despuntar y empezaba a establecerse un poco todo este rollo de los youtubers. Pero sinceramente nunca me había llamado la atención. Hasta ese momento donde dije, oye, pues igual puede ser interesante, ¿no? Un poco, ¿por qué no vamos a probar? No es que tuviese nada en mente de lo que quería hacer, sé que quería un canal en el que me mostrase y comentase cosas que a mí me interesaban y empecé un poco a fraguar toda la idea de lo que sería el canal, cómo quería enfocarlo, hacia qué estilo, de lo que quería hablar, la imagen que quería proyectar. Y fue ahí donde nuevamente me volví a reevaluar y me di cuenta que a mí lo que me interesaba o lo que quería mostrar de mí delante de una cámara volvía a estar muy conectado al mundo de la estética. No quería renunciar a los lazos, por eso nuevamente el lazo es el logo de mi canal. Me seguía trayendo una estética así como muy barroca, muy llena de detalles, muy exagerada y por eso la intro de mi canal tiene estos doradismos y estas exageraciones. Y empecé un poquito a poco, según iba grabando los vídeos, dando mis opiniones, recibiendo feedback de amigos, de familiares, etcétera, a reconectar nuevamente con lo que había ido dejando debido a esta experiencia con mi proyecto final. Y en estas aparece un punto clave en mi vida que para algunos es solo un reality, pero para mí fue un redescubrimiento de lo que yo soy. Drag Race, RuPaul's Drag Race en concreto. Mucha gente me había dicho ya que le echase un ojo al formato, que me iba a gustar, pero yo siempre respondía que los realities no eran lo mío y que los formatos episódicos me echaban un poco hacia atrás. Pero aún así, un día decidí darle una oportunidad y surgió el flechazo. De hecho, aún recuerdo la sensación de las mariposillas en el estómago cuando empezaba la intro de Drag Race y pensaba otro episodio nuevo con mis travestis. Y lo primero que me cautivó naturalmente fue la pasarela, porque eran pasarelas temáticas donde las reinas podían dar rienda suelta a su creatividad. Pero también recuerdo un momento que creo que fue Gia Gunn hablando de April Carrión, en la que de alguna manera se metía con ella por ser demasiado masculina. Y ahí fue cuando dije, ¡wow! Es que aquí lo de ser un hombre, porque en aquel momento prácticamente todos los concursantes eran hombres que exploran y disfrutan la feminidad, está bien visto. Igual, aquí me puedo sentir cómodo. A pesar de que el drag siempre se había considerado como algo underground, que se podía depreciar y que incluso era reprochable, me sentía muy cómodo. Y es más,
esto de que sea una disciplina que se podía tachar y que no era aceptada, encajaba bastante con la sensación que yo había tenido cuando presenté mi proyecto final, esta sensación de absoluta invisibilidad y desprecio por parte incluso de mis contemporáneos. Y fue gracias a eso y a estar viendo revisiones como la de Killer Queen y Ariel Rex, siempre lo diré, que un día dije, ¿y si yo hago mis propias revisiones ahora que tengo un canal de YouTube que a pesar de que es muy pequeñito, bueno, pues me voy haciendo a la cámara y además me puede ayudar un poco a reconectar con el mundo de la moda que me está volviendo a enamorar y con una perspectiva que me resulta muy interesante como es el drag y las pasarelas temáticas y el derroche de creatividad. Así que nada, me puse aquí mismo, me grabé e hice la primera revisión de All Stars 3. Pero es que la cosa no acaba ahí, porque claro, a raíz de hacer las revisiones de Drag Race, empecé a sentirme mucho más cómodo hablando de moda y empecé a sentirme mucho más cómodo con el concepto de expresar y manifestar feminidad, porque me sentía arropado por el mundo del drag para ello. De hecho, cuando grabé la primera revisión, lo primero que dije, aunque no recuerdo mis palabras exactas, era en referencia a que mis revisiones pretendían ser una manera de apoyar al mundo del drag y devolver de alguna forma todo lo que habían hecho por personas como yo para que nos pudiésemos mostrar como realmente somos. Y gracias a eso empecé a hacer otro tipo de vídeos hablando de mis proyectos de diseño, como ya he comentado antes en este mismo vídeo, y empecé a recibir comentarios y feedback de gente que hoy en día sigue en mi vida, como el caso de Satin Fancy, que justo hoy, el mismo día que estoy grabando este vídeo, ha recordado en las redes sociales el primer comentario que dejó en mi canal, que a mí me gustó muchísimo porque creo que fue una crítica muy sincera, muy asertiva, pero aún así correcta, y gracias a la cual le escribí yo por redes sociales y empezamos a trabar una amistad que se ha desarrollado hasta hoy y que se ha ramificado en que yo he podido conocer a otras drag queens, he podido desvirtualizar a muchas y después ya cuando llegó Drag Race España me pude empezar a dedicar a vestir a drag queens de manera, digamos, oficial. Y todo esto viene a tenor de hablaros de mi proyecto final de diseño de moda. Ya veis todo lo que se esconde detrás de una simple colección y un concepto, que en mi caso era una cosa algo más personal, que no se restringía exclusivamente a un proyecto estético y que ha ido evolucionando y escalando con sus altos y sus bajos y ha influido directamente en mi vida y a día de hoy sigue influyendo. Y creo que el momento adecuado para hablar de ese proyecto es ahora y no cuando pretendía hacerlo, porque si bien es cierto que hubiese sido interesante exponerlo y comentarlo, creo que ahora el mundo está más preparado para entender el concepto de hombre femenino y sobre todo yo me siento mucho más cómodo y reconciliado con esa idea y con lo que soy. Además de que tengo la inmensa fortuna de encontrarme en un punto de mi vida en el que estoy muy cómodo y estoy muy a gusto. Y ya para finiquitar este vídeo, este testimonio que podría ser prácticamente una Biblia, lamento la longitud del mismo, quizá pueda terminar con una conclusión muy cortita, y es que todo esto puede ser la respuesta a una pregunta que de vez en cuando me hacen, que es ¿por qué no hago drag? Y creo que es porque simplemente hoy en día no me hace falta, no necesito del drag para vivir y expresar lo que soy. Me gusta cómo me veo, me gusta cómo me expreso
Y siento que ya no tengo un mensaje que lanzar porque esta idea del hombre femenino, de las identidades queer, ya ha calado mucho más en la sociedad y no es un mensaje nuevo, es un mensaje que se tiene que seguir defendiendo, pero que ya no hay que presentarlo como yo quería hacer con mi proyecto final. Y a pesar de que no tengo un mensaje que lanzar, simplemente estoy a gusto. Estoy feliz con lo que tengo, con lo que soy y con la gente que me rodea. Y aquí sí que puedo dar por finiquitado este vídeo que ha sido raro de hacer. No incómodo y en absoluto negativo, pero sí raro, posiblemente debido a mi falta de costumbre a la hora de hablar de mí y de mis experiencias. Una cosa que me propuse cuando empecé con los vídeos en YouTube es que quería que todos tuviesen algo que a la gente le resultase útil una vez los hubiese visto, algún tipo de enseñanza o moraleja. Y creo que en esta ocasión no hay de eso, no es útil para la audiencia per se, pero sí que siento que ha sido útil para mí y quizá para justificar mi amor y admiración hacia el mundo de la moda y el mundo del drag. Espero que entendáis un poquito más de dónde viene este fervor y esta pasión que siento por esta disciplina y por el mundo de la moda en general. Cualquier comentario que queráis hacer al respecto, si es que hay algo que queráis comentar, estaré encantado de leerlo en la caja de comentarios. Y como siempre, si queréis insultarme, que aquí quizá tengáis algo más de sustancia personal para intentarlo, también podéis hacerlo, pero siempre bajo la premisa de escribir el odio sin cometer faltas ortográficas. En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Y besito!